Bueno, 11:50 de la mañana. Los jueces están pidiendo respeto y aseguraron que es inadmisible. Y las declaraciones que en las últimas horas ha hecho el presidente Gustavo Petro a raíz de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia en medio del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Recordemos, en segunda instancia, absolverlo de todos los cargos. Exhortó también a respetar las decisiones de la justicia. Quien lo hizo fue Hermes Darío Lara, el magistrado presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados. Magistrado Lara, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Muy buenos días para ustedes y su audiencia. Sí. Magistrado Lara, ¿a ustedes les sorprendió las declaraciones del presidente Petro? Pues realmente no es un tema de tanto de sorpresas, porque pues un gobernante tiene su estilo, como ejerce el manejo del poder público, y pues esta ha sido una característica del señor presidente, de utilizar los medios de comunicación e igualmente de emitir pronunciamientos de esa índole. Sí, pero ustedes, digamos, cuando el presidente los compara con el cartel de la toga, ¿qué opinión les merece? Bueno, realmente ese es otro tema totalmente diferente a la forma como el señor presidente ejerce y gobierna en Colombia. Pero sí nos parece desde la Corporación de Jueces y Magistrados que la descalificación, no la crítica, sino la descalificación, comparando el tema de si se decide de una manera, estamos de acuerdo, o si se decide de otra, es ya algo delictivo, pues es algo que llama la atención y necesita un pronunciamiento específico de la Judicatura para hacer un llamado de atención a la comunidad nacional, a todo el pueblo colombiano, para que tengamos claro que la justicia en Colombia ha tenido dificultades, como evidentemente es lo denominado cartel de la toga. Sin embargo, en general, nuestros jueces ejercen la función y deciden dentro del marco constitucional con las pruebas y el procedimiento de la ley y la Constitución. Nosotros no somos políticos. El juez colombiano no puede ser catalogado o cifrado dentro de un partido, dentro de un movimiento o una ideología. Aquí se toman decisiones de acuerdo a lo que digan las pruebas, y los errores judiciales tienen mecanismos de corrección. Pero lo que sí resulta inaudito es que el máximo magistrado del Estado colombiano, el presidente de la República, salga a calificar prácticamente una decisión como esta de carácter prácticamente delictivo, porque está comparando la decisión como si detrás estuviera componenda o algo relacionado con lo que fue el proceso de cartel de la toga. Eso es lo que es inadmisible para el pueblo colombiano, para que un presidente haga esa clase de manifestación. Sí, magistrado, hay otro punto que tocó el presidente Petro y ha dicho que la decisión es la perpetuación de la gobernanza paramilitar. Ese tipo de afirmaciones, ¿usted qué opinión le merece? Bien, nosotros dentro del comunicado en Corjusticia tenemos absolutamente claro que las discusiones que se tengan que dar en relación con asuntos de violación de derechos humanos, que es prácticamente lo que está diciendo el presidente, y conformación de estructuras de un lado o del otro para hacer esa clase de actos, pues es un tema que debe canalizarse por los medios judiciales. De tal manera que la Fiscalía General de la Nación, en su momento, como el órgano de investigación y persecución del delito, pues es el que debe llevar ante los jueces los casos, y los jueces tenemos que decidirlos. Pero
Lo que pasa es que no se comprende que el juez colombiano es un juez autónomo e independiente en su actividad judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque lo diga la fiscalía o lo soporte la fiscalía con sus pruebas, esas pruebas están de acuerdo con los hechos y debe dársele la razón. Porque es que hay un proceso adversarial en Colombia, hay un proceso, en este caso, que se realizó por Ley 600, es un proceso que tiene en su momento las características del proceso anterior, del proceso judicial anterior, y que se amoldó al sistema de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, lo que es importante para el país es que no porque lo diga la Fiscalía o porque lo solicite la Fiscalía, ya es algo como probado y demostrado. No, aquí hay independencia de poderes. Y aun cuando la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial, no controla a los jueces, no hace parte de la judicatura, de la estructura de jueces, magistrados de tribunal, Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado, etcétera, que son los que le garantizan al país una democracia real y efectiva. Solamente le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que la decisión hubiera sido, esta última que tomó el tribunal, hubiera sido confirmando la decisión de primera instancia. Sí. Estaríamos en este momento pidiéndole a claridad a quién. No, es que en este caso, insisto, es el máximo representante del Estado colombiano, el presidente de la República, el que hace esas clases de descalificaciones. Y yo quiero llamar la atención de la audiencia en el sentido de que no podemos transitar o seguir transitando los caminos de otros países en donde no hay un poder judicial independiente, no hay jueces independientes. A usted lo capturan en alguno de esos países y sencillamente usted se pudrió en la cárcel porque no hay ningún juez que vaya a hacerle respetar sus derechos humanos, porque los jueces allá en esos países dependen prácticamente del Ejecutivo, porque las leyes las han hecho en favor de la ideología del Ejecutivo y los jueces son exactamente parte de ese Ejecutivo. Entonces, esto sí es una independencia judicial en Colombia, el hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá, la sala penal que tomó esa decisión, la haya tomado dentro del marco del derecho. Ahora, que no estén de acuerdo algunos, acudan a los mecanismos institucionales para ello. Pero lo que no se puede permitir es que se diga que la decisión es la que esta decisión está ocultando o está colocándole un velo o un manto de impunidad. No, eso no es cierto. Ese es un discurso meramente político, no jurídico. Entonces, yo sí creo que lo que hemos hecho en Corjusticia es hacer ese llamado necesario a la cordura, necesario a un buen entender de una constitución política que nos permite a los colombianos que hayan jueces que no hagan lo que quiera el Ejecutivo, no hagan lo que quiera la Fiscalía, sino que decidan en derecho, con los errores que se puedan cometer. Perfecto, eso es parte del sistema jurídico en cualquier parte del mundo civilizado. Las únicas penas y los únicos procesos que no son corregibles son los que ponen pena de muerte inmediata, y eso solamente se da en las revoluciones. Y aquí no estamos en eso. ¿Usted cree que esto ya es una moda? Es decir, esto de descalificar jueces por parte de los políticos, a diestra y siniestra, todos los días, sus decisiones, una moda peligrosa, ¿no? Además. Fíjese que yo, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, sí, una de las actitudes que tomó el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era darle duro al Poder Judicial de México todos los días en su programa de televisión y de público, La Mañanera. Juez que tomaba alguna decisión, juez de cualquiera de los niveles de la judicatura en México, que tomara alguna decisión que no le gustara al gobierno o a sus aliados, enseguida era dándole a la opinión pública. ¿Qué logró con eso? Logró que cuando tuvo unas mayorías en el Congreso de México, logró acabar el sistema judicial porque sencillamente consiguió que fueran los jueces de elección popular. Y usted ve hoy que los jueces en México ya prácticamente, pudiéramos decir, no hay justicia independiente,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación depende prácticamente desde la ideología de lo que diga el movimiento de Morena. Eso es muy peligroso y aquí no podemos transitar ese mismo camino. Los políticos les disgusta el control judicial. Aquí se echa contra la Corte Constitucional, contra el Consejo de Estado, contra la Corte Suprema de Justicia, contra cualquier juez que tome una decisión. Y en este caso, el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal absolviendo al expresidente Álvaro Uribe. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y evitar que eso vaya más para allá. Que es normal y consuetudinario que los políticos lo hagan, eso es normal, lo necesitan. ¿Y por qué lo necesitan? Porque lastimosamente en nuestras democracias tan débiles, lo hemos visto, Magistrado. los jefes de Estado autoritarios, lo primero que hacen es coger al Poder Judicial y ponerlo a su disposición. Mire a Bukele, mire a Ortega, mire a Chávez, mire a Evo Morales, mire a ahorita a México. Y es el mundo ideal para los políticos es tener los jueces de bolsillo. Claro. Y aquí en Colombia no los hay. Lo elemental aquí, magistrado, no sé si se puede resumir en la siguiente pregunta. Un presidente de la República en ejercicio debe estar opinando o expresando en público su desacuerdo o también acuerdo en torno a la decisión de un juez. ¿Eso usted cree que está bien? A ver, ¿qué es lo importante en una democracia? O sea, todas las autoridades, absolutamente todas las autoridades, por lo públicas que somos, debemos aceptar las críticas de nuestro trabajo. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario del Estado en el sitio más alejado, como autoridad pública no podemos ser ni negar lo que pueda ser una crítica dentro del marco de la democracia. Eso es importante, o sea, poner y proponer puntos de vista diferentes, inclusive contra los fallos. Miren en Estados Unidos, cuando un juez al presidente Trump le ha emitido una decisión que impide, por ejemplo, la deportación inmediata, hay reacciones de un lado y del otro. Eso es normal en una democracia, listo. Pero que se descalifiquen a los jueces y a la judicatura en general de manera puntual, como veladamente lo señaló el presidente, de que, ojo, y fíjense cómo es el ejercicio que nos están haciendo. Si se decide de esta manera, bien, pero si se decide de esta otra manera, es que todo esto está manejado por el cartel de la toga. ¿Qué es lo que están diciendo? Cartel de la toga, una muy clara muestra de la corrupción judicial en su momento, que aún hay procesos todavía vigentes sobre ese tema del cartel de la toga. Pero fíjese que lo que está diciendo es que si se llega a tomar en este caso una decisión por la Corte Suprema de Justicia, seguramente cuando decida la casación que se va a presentar de una manera, es que ahí está el cartel de la toga y por eso tenemos que o cambiarlos, o cambiar la Constitución, o echar para atrás esto, o echar para adelante esto. Eso no es ejercicio de poder como debe ser de un ejecutivo en un país democrático. Y a lo que estamos llamando la atención a los colombianos es que ese camino lo han recorrido ya otros países y es supremamente peligroso porque nos hemos dado cuenta de la corrupción galopante que va en avión supersónico en esta clase de gobiernos que supuestamente están en defensa de unas determinadas necesidades de los pueblos, pero que resultan siendo, con todo el poder concentrado, sí, los más corruptos que se puedan tener. Totalitarismo, y eso es lo que no queremos en Colombia. Queremos una independencia judicial como la que la Constitución del 91 nos da, y unos jueces como magistrados del tribunal que tomaron una decisión en derecho y que están a disposición de las partes los mecanismos para que se pueda corregir, si es que hay que corregir la decisión de segunda instancia o confirmarla de primera. Magistrado, de toda su larga experiencia judicial, este es el momento
que para usted ha sido de los más complicados? Para los Pues jueces. no considero que sean de los más complicados, porque en el tema de justicia, y esto sí quiero que lo tengamos supremamente claro, en el marco de la justicia, pues siempre hemos estado los jueces atacados por los políticos. O sea, la clase política en general, no toda, la que no es democrática, sino que quiere imponer sus puntos de vista, pues no les gustan las decisiones judiciales. Yo tuve en su momento el caso del Palacio de Justicia en el que solicité la absolución del coronel Plazas Vega. Mis dos compañeros de sala lo condenaron y bueno, ahí dijeron que yo era X y que ellos eran Y. Nada que hacer, o sea, y así ha pasado con muchos casos de relevancia nacional. Lo importante sí es que tengamos en cuenta que se necesita conciencia ciudadana, conciencia de quienes administramos justicia, e igualmente de la comunidad jurídica y judicial, incluidos todos los abogados del país, y todos quienes creemos que la democracia debe tener ese punto de encuentro con la discusión que debe ser lógica, debe ser sana, de las decisiones judiciales, pero no la descalificación y no decir que sencillamente vamos a cambiar porque es que la Constitución, es que no nos permiten gobernar, es que no, esa no es una forma de ejercicio de poder democrático. Yo considero que este es un momento histórico de Colombia, como lo han sido los 200 y tantos años de república, con ires y venires, pero sí lo importante es que recapacitemos antes de que se descarrile el tren, antes de que hayan cosas más allá, porque como le digo, la experiencia que tuve con los jueces de México fue esa. Claro. Ese es con una carrera jurídica. Descarrilar el tren es perder la independencia judicial con la que contamos hoy. Correcto, sí señor, correcto, es eso. Mire, en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador en su momento, en Nicaragua, lo que hizo el señor Bukele igualmente fue coger los poderes judiciales, porque claro, es que por lo general los legislativos están a su disposición, por lo general son del mismo partido, tienen mayorías, pero como la rama judicial es contramayoritaria, o sea, nosotros no nos movemos al vaivén de los sentimientos o de las posturas políticas, sino de acuerdo a lo que la Constitución política y la ley nos señala, pues no podemos responder a esas dinámicas. Entonces, fíjese que lo importante acá es, a nadie le importa la independencia judicial hasta cuando no tiene un juez al frente que no le pueda decir a un policía, ojo, a un policía, un simple funcionario administrativo que es la policía, y a los demás que le respeten los derechos a esa persona porque actuaron de manera irregular. Yo no creo que eso se pueda presentar en otros países donde los jueces comulgan claro, con el mismo pensamiento político del presidente, del gobierno y del Estado de turno. Entonces, esa es una garantía que tenemos en Colombia. Cuidémosla, es el llamado de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Sí, déjeme terminar con esta pregunta, magistrado. Hoy se presentó un documento de lo que sería el articulado para citar a una asamblea constituyente. En este momento, ¿usted cómo ve el país para citar una asamblea constituyente y cambiar la Constitución del 91? Me abstengo en este momento de hacer cualquier clase de pronunciamiento al respecto. No es mi competencia, como se dijera, como presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, ni como magistrado en ejercicio en este momento, tomar una posición en relación con lo que se está proyectando de acuerdo a lo que usted nos dice. Pero lo que sí es importante, y me parece que tiene que tener en cuenta el pueblo colombiano, es que con todos los defectos que podamos tener la estructura de jueces, en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia, con los tribunales, con todos los defectos que tengamos como judicatura en Colombia, somos una fortaleza
una fortaleza desde el punto de vista de la democracia real, a la que pueden acudir los particulares para que puedan ser defendidos de las irregularidades o el desconocimiento de los derechos por parte del Estado. Eso es muy importante. Que hayan caminos para que la Constitución sea otra, ese es un tema que yo no puedo opinar al respecto. Y solamente mi llamado es a que se mantenga claramente establecido en Colombia la división de poderes. Si esa división de poderes, en especial de un poder judicial autónomo e independiente, no se da en un país como el nuestro, pues terminamos realmente en otra clase de pseudodemocracias que pues lo que han llevado es a desbaratar esas sociedades. Y ustedes simplemente mírenlas, simplemente verifíquenlas. Sí. Pues, magistrado, 12:11 minutos del mediodía. Magistrado Lara, ha sido usted muy amable. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. A ustedes muy amables por la posibilidad de decirle al país que tengan en cuenta que tienen unos jueces independientes y autónomos que les permitirán a los colombianos, en todos los aspectos de la judicatura, pedir el amparo de sus derechos. Eso es lo que nos permite la Constitución de 1991. Muchas gracias y muy buena tarde.